Algo muy esperanzador para nosotros los pecadores, los católicos, pero algo muy triste para los protestantes. Pero también para los católicos que actúan como los protestantes, que dicen yo pecado no tengo, los pecadores son los demás. Y los que tienen que cambiar los demás, pero yo no tengo nada que cambiar. Porque también dentro de la Iglesia Católica hay. Y es un gran problema que existe. Escuche cómo lo dice San Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El 32 entonces. No, el 31b, 31b, sí. Punto. De cierto les digo, que los publicanos y las rameras... De cierto les digo, que los publicanos, los pecadores públicos, que la gente sabe, ha descubierto que es un pecador, que a lo mejor metió la pata públicamente, que a lo mejor le hicieron escándalo hasta por internet, pecador público, que los publicanos... De cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Pecadores, queda una oportunidad para nosotros. Hermanos, la palabra de Dios hoy, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos invita en este tiempo de Adviento a lo que es la conversión. Escuchemos cómo comienza el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan, el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, hermanos, cómo es que San Mateo muestra lo que es el arrepentimiento. Estamos en tiempo de Adviento. Adviento es advenimiento. Adviento es espera. Por eso ustedes se dan cuenta que los adventistas se ponen el nombre de adventistas, que viene de espera también. Que nosotros esperamos la venida del Señor. Somos los que esperamos, no, la Iglesia Católica también espera. Solamente que el ignorante no sabe que en la Iglesia Católica hay un año donde se celebra todo lo que vivió Jesús y todo lo que enseñó Jesús. Este es el tiempo ordinario, el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Semana Santa. O sea, vamos viviendo todos los tiempos. Los adventistas no saben que nosotros vivimos el tiempo de espera. Por eso se llama Adviento, advenimiento. Él viene y nosotros lo esperamos. Todos nosotros en la misa siempre recordamos que Jesús va a venir. Cuando decimos, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos. Ven, ven, Señor Jesús. También luego el sacerdote dice, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos la venida gloriosa. Pero los adventistas son ignorantes, no conocen que en la iglesia se vive eso. Entonces dice, es que en la iglesia los católicos no esperan eso, entonces nosotros somos adventistas los que esperamos. Nosotros lo esperamos. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Nosotros estamos en la espera del Señor Jesús. No solamente en el tiempo de Adviento, en cada Eucaristía nosotros esperamos la venida del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo lo esperamos? San Juan dice, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué tenemos que convertirnos? San Juan dice, porque el reino, ¿cómo es? ¿El reino de Dios? Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, de ahí viene
el Adviento. El reino de Dios ya está cerca. Nosotros lo esperamos, Adviento. El reino de Dios está cerca. Ahora, si yo sé que el reino de Dios está cerca, o más todavía, si yo estoy convencido que el reino de Dios está cerca, ¿qué tengo que hacer? Arrepentido. Conviértanse. Ahora, ese conviértese, ese arrepentido, ¿quién lo dijo? Juan. ¿Dónde lo dijo? En el desierto. Repítelo de nuevo, Luis. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Captan? Predicaba en el desierto. Y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siga. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Ya. Voz del que clama en el desierto. ¿Y qué es el desierto? Aquel que no ha preparado el camino del Señor. Entonces, ¿qué es convertirse? Pues aquel que está en el desierto, o sea, aquel que no ha buscado de Dios, aquel que no ha preparado el camino del Señor, que comience a prepararlo. Si no ha comenzado a prepararlo, está en el desierto. Preparen el camino del Señor. Segundo, enderecen sus sendas. Ya. Miremos cómo el San Mateo lo dibuja tan bonito. El reino de Dios ya está cerca. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme, convertirme. ¿Y qué es convertirme? Que la vida de desierto se refiere al desierto espiritual. ¿Y qué es el desierto? ¿Qué vive en el desierto? Primero, hay sequedad, hay soledad, no hay gente, no hay. Y lo que hay por allá sería puros animales que lo pueden matar. O usted se puede morir en el desierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estoy en el desierto de mi vida, o sea, que en mi alma hay sequedad, en mi alma no hay ganas de vivir, en mi alma no hay ilusión. El desierto es donde nada nace, nada bueno nace. Sobre todo ahí nace una maleza, no me acuerdo cómo, cardo y espino, ¿no? Cardos y espinos. Lo que nace en el desierto es cardo y espino, pura cosa mala. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Juan comenzó a predicar en el desierto. Juan comenzó a predicar en el desierto significa que usted y yo no podemos tener excusa y decir, Padre, que mi vida es un desierto. Lo que hay en mi vida es puro cardo y espina. Lo que hay es una lista de pecados. Mi pasado ha sido un pasado muy malo. Aquí no nace nada bueno. Aquí todo está perdido. Por eso la Biblia dice que Juan comenzó a predicar en el desierto donde todo está perdido, donde no hay vida, donde no hay señales de vida, donde hay sequedad, donde todo tiende a que no se puede hacer nada. Vaya a sembrar mata en el desierto. Vaya, siembre algo en el desierto a ver si nace. No, allá es perdido. Allá, incluso la persona que va al desierto y no va preparado, se muere. Todo es muerte. Entonces dice la Biblia que el ser humano, a causa del pecado, a causa de la ausencia de Dios, de la soledad sin Dios, a causa de lo que es el enemigo que mata el alma, la persona está en un desierto. Y es cuando la persona dice que Dios me perdona mis pecados. Yo he sido tan malo que ni Dios me perdona. Yo ya no tengo remedio. Yo soy así. Yo ya no puedo cambiar.
Yo no tuve la oportunidad de tener unos padres que me enseñaran la vida espiritual, que me enseñaran a orar, que me enseñaran a leer la Biblia. Yo no tuve unos padres que me enseñaran la catequesis. Yo ni siquiera fui a catequesis. Yo ni fui bautizado. Yo en la vida, pues, mi vida es un desierto, una sequedad. Mi vida es una porquería. No vale la pena vivir. Yo no soy nada. Yo no puedo ni siquiera cambiar. Todo está perdido. Y entonces sale San Mateo hoy diciendo que no todo está perdido, que es precisamente allí a donde Dios llega, a través de sus ministros, en este caso Juan. Llega Dios al desierto, lo imposible se hace realidad. Dios manda a Juan a predicar en el desierto, a predicar, o sea, que lo único que puede cambiar el desierto en algo bueno es la predicación de la palabra de Dios. Que si tu vida es un desierto y mi vida es un desierto y lo que hay es miseria y pecado y muerte, eso tiene remedio. Pero la única solución es que yo deje que la palabra de Dios, esa que predicaba Juan en el desierto, llegue a mi vida, a mi corazón. Que esa palabra de Dios vaya haciendo transformar mi vida, vaya produciendo en mí una conversión, pero también un deseo de dos cosas. La primera era el arrepentimiento, sí. La primera es el arrepentimiento que surge. Preparar. Entonces la palabra de Dios, cuando me llega la palabra de Dios, viene el arrepentimiento y me lleva a ese arrepentimiento a qué decir, caramba, aquí no había posibilidad para la vida, no había cama para la vida, no había casa para la vida, no había opción para la vida, pero acabo de oír la palabra de Dios y ahora sí voy a preparar lo que hace falta en el desierto. Preparar para que el Señor habite. Preparar el camino para que sea el Señor que ande por esos senderos, para que sea el Señor que habite. Preparar el camino para que sea el Señor que habite en mi vida. Es ahí cuando una persona que nunca ora, que nunca lee la palabra de Dios, que ha pecado y está acostumbrado en el pecado y que nadie le predicó la palabra de Dios, al comenzar a escucharla, nace una conversión y nace ya allí la curiosidad. ¿Y por qué yo no voy a misa? Voy a ir a misa, voy a preparar el camino del Señor. Voy a orar en la mañana, voy a preparar el camino del Señor. Voy a orar en la noche, voy a preparar el camino del Señor. Voy a un retiro de Emaús. Yo me encanta y felicito al Padre que ha llevado a algunas personas de aquí al retiro de Emaús. Voy a preparar el camino del Señor. Voy a hacer algo para preparar el camino del Señor. O sea, ¿qué significa preparar el camino del Señor? Voy a hacer cosas que me lleven a crecer en la vida espiritual. Pero mi vida es un desierto, ya lo sé. Pero desde el desierto, Dios puede hacer que se prepare en el desierto el camino del Señor. ¿Cuándo? Cuando se escucha la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando al escuchar la palabra de Dios surge en nosotros una conversión. Y la conversión es, antes no escuchaba, ahora escucho. Antes no oraba, eso es conversión, ahora oro. Antes no leía la palabra, ahora la leo. Estoy preparando el camino del Señor. Antes no me importaba un retiro, ahora me importa un retiro. Estoy preparando el camino del Señor. Y la segunda es, Preparen el camino del Señor. Esa es la primera. Enderecen sus sendas. Cuando yo leo la palabra de Dios y oro, entonces veo con claridad cuál es el mugre que hay en la casa. Entonces veo en la palabra de Dios qué es lo que estoy haciendo de malo. ¿Y por qué a la luz de la palabra de Dios? Porque si no lo veo a la luz de la palabra de Dios, todo lo que yo hago es bueno.
Y yo mismo me justifico y digo, esto es bueno porque para mí esto no es malo. Pero cuando leo la palabra de Dios, entonces me doy cuenta que no todo lo que yo hago es bueno. Y como no todo lo que yo hago es bueno, entonces hay cosas torcidas. Entonces dice la Biblia, si espera la venida del Señor, el reino de Dios está cerca. Si te has convertido, entonces ahora enderece sus sendas, ponga las cosas rectas, que en castellano significa que todos ustedes y yo debemos enderezarnos, que de una u otra manera andamos torcidos, que de una u otra manera el desierto ha llegado a nuestra vida, que de una u otra manera no hemos preparado el camino del Señor, nos ha llevado la pereza y no hemos preparado el camino del Señor. Pero eso tiene remedio. Lo importante es comenzar ahora. No sé si ustedes pueden decir que el llamado que hace San Juan Bautista es preparar el camino del Señor. O sea, ya. Es enderezar las sendas ya. Es convertirse ya. ¿Quién? ¿Quién se tiene que convertir? Otra vez, Luis. Les decía, arrepiéntanse. ¿Qué decía Juan? Arrepiéntanse. ¿Plural o singular? Analícenlo otra vez. Léalo, Luis. Les decía Juan el Bautista, arrepiéntanse. Les, plural. Arrepiéntanse. Plural. Porque no puede decir, eso es bueno para Petronilo. Lástima que no vino Petronilo. Lástima que no vino doña Petra. Uy, eso sí le cae, pero como anillo al dedo a doña Petra. No, eso no es con doña Petra. No es con Petronilo, es contigo, es conmigo, personalmente, y nadie puede sacar excusa. Por eso igual les decía, plural, a todos, arrepiéntense, todos. El Papa, los obispos, los curas, los laicos, los esposos, papá, mamá, hijo, nietos, todos. Nadie puede decir, yo no, porque ahorita vamos a ver el grupo de los que dicen, no es conmigo. Eso le cae bien a Julano, que tiene que arrepentirse. Y ese grupo San Juan lo va a llamar fariseo, o Mateo, lo va a llamar fariseos, que es el grupo, segundo grupo. El primer grupo es lo que Juan le predicaba en el desierto a aquellos que ya no tenían remedio, pero que vino la palabra de Dios a través de Juan en ese desierto y les llamaba al arrepentimiento y les llamaba a preparar el camino del Señor y les llamaba a enderezar los senderos. Ese es el primer grupo. Pero el segundo grupo es aquellos fariseos que dicen, yo no tengo pecado. Yo no tengo nada que cambiar. El que tiene que cambiar es mi mamá. El que tiene que cambiar es mi papá. El que tiene que cambiar es mi hermano, mi tío, mi abuela. Pero yo no. Y ahí es donde entonces San Juan le suelta las patas y le dice, raza de víboras. ¿Quién les ha enseñado a escapar del castigo venidero? Den muestra de arrepentimiento. Porque les aseguro que hasta de las piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. Porque los fariseos decían, yo estoy salvo porque yo soy hijo de Abraham. Que podría ser como cualquiera de ustedes y yo que decimos, yo soy católico, yo soy creyente, yo ya estoy salvo. Yo voy a misa los domingos, yo ya estoy salvo. No, ya vamos un momentico. Eso es importante. Pero debe haber dos cosas, o tres. Arrepentimiento. La otra, preparar el camino del Señor. La otra, enderezar los senderos. Pero los fariseos no tienen arrepentimiento, ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver, porque no tienen conciencia de pecado. Yo no tengo pecado. El que tiene pecado es el otro. No hay preparación del camino del Señor. No hay sinceridad.
y luego no hay enderezar el camino, porque si no tiene pecado, ¿qué va a enderezar? Escuchen cómo le dice entonces San Juan a los fariseos. Siga. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él. Muy bien, Lupita. Cuando Juan comenzó a predicar en el desierto, donde todo estaba perdido, donde nadie se animaría a predicar, donde no hay esperanza de que algo bueno salga, de que comience a surgir vida. La Biblia dice que ahí en el desierto comenzó a surgir algo bueno por la predicación de Juan. Venían Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Se dan cuenta que sí hubo un arrepentimiento? ¿Cuál es la muestra del arrepentimiento según San Mateo? La confesión de los pecados. Porque la persona que se arrepiente lleva a la conversión, enderece su senda, entonces esa persona, al descubrir que es un pecador, no le queda otra solución que confesar el pecado. Y confesar el pecado, decía un santo, es como decir: ¿cuál es mi enfermedad? ¿Qué es lo que yo siento de malo en mi vida? Para que el doctor me dé la medicina que yo necesito. Para que el doctor me diga: pues bueno, si esta es su enfermedad, aquí está la medicina. Entonces, la persona que siente el llamado de Dios, la palabra de Dios, y si hay una conversión, esa persona va y confiesa su pecado. De ahí es cuando la Santa Madre Iglesia Católica te dice a ti: estamos en el tiempo de Adviento, es tiempo de preparar el camino del Señor, de enderezar su pisada, es tiempo. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces no es invento de la Iglesia Católica la confesión de los pecados, que por cierto los protestantes critican. Y dice: eso no está en la Biblia, que uno tenga que ir a confesar los pecados con otro hombre. Que no está en la Biblia. ¿Qué Biblia estamos leyendo, Luis? La Reina Valera. Aunque le quitaron. Aunque le quitaron sabiduría. A los protestantes les duele mucho, pero es la verdad. Le quitaron sabiduría, y al quitarle sabiduría se quedaron sin sabiduría, y por eso andan diciendo tonterías. Pero que me diga un protestante que la Biblia no dice que cuando una persona está arrepentida, que cuando una persona quiere enderezar la senda, tiene que ir a confesarse los pecados con un hombre. ¿Quién era Juan? Un hombre. Y iban la gente a confesar los pecados. Que me tape la boca cualquier protestante. Pueden decir lo que quieran, me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Y lo peor es que hay católicos que no se dan cuenta que el diablo trabaja en los protestantes para que la persona no se confiese, para que la persona no se arrepienta, para que la persona no cambie de vida, para que la persona no prepare el camino del Señor y para que la persona al final no espere con el alma limpia la venida del reino de Dios que ya está cerca. ¿Qué es el tiempo de Adviento? Entonces, ¿para quién trabajan los protestantes? Para Satanás. Y ustedes piensan que los protestantes trabajan para Dios. Lo más sagrado, el perdón de los pecados para que tu alma quede limpia y pueda entrar al cielo. Lo más sagrado, la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo para que comes ese pan viva para siempre.
los protestantes lo quitan y lo tiran a la basura. ¿Es obra de Dios? No, es obra de Satanás. Y alguien lo tiene que decir. Y lo digo con propiedad, mostrándose en la Biblia. Por eso los protestantes me odian y no me quieren. Y dicen que yo peleo con ellos. No peleo, les digo las verdades así. Pácata. Con la Reina Valera para el jaque mate. No puede haber conversión. No puede haber un preparar el camino del Señor. No puede haber enderezar, ¿sí? Enderezar los pasos, los senderos, si no hay confesión de los pecados. Porque venían todos los de Jerusalén, otra vez Luis, los de Jerusalén que venían todos. Salían a él, Jerusalén. A él, no a Dios, como dicen los protestantes, directamente con Dios o en la pata de un palo. A él, a Juan Bautista. Salían a él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia. O sea, los que habían escuchado la predicación de Juan. O sea, los que se habían convertido, los que querían preparar el camino del Señor, los que habían enderezado su pisada. ¿Y qué hacían? Y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué es lo que no entienden? Es que en la Biblia, dijo el pastor, que en la Biblia nos dice que la gente confesaba sus pecados con un hombre pecador. Es que la Biblia dice, maldito el hombre que se confiese con otro hombre. ¿Por qué miente? No diga mentira. La Biblia no dice eso. Lo dicen los protestantes porque los prepararon para protestar. Pero la Biblia no dice eso. Es que Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. No diga mentiras. Ahí dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, aparta su corazón, pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Eso es otra cosa. Pero no es que confiese sus pecados. No diga mentiras. Pero la Biblia dice que no hay que confesar sus pecados con un hombre. ¿Dónde lo dice? Mentiroso. Aquí dice que hay que confesar los pecados con un hombre. Iban a confesar los pecados con Juan el Bautista. Y no solamente eso. Luis, póngala ahí. Para que ustedes vean que la Biblia, Santiago capítulo 5, versículo 16 o 17 allí, ustedes verán cómo la Biblia dice, el 16, la Biblia dice que si hay alguno que está enfermo, y no significa simplemente enfermo del cuerpo, sino enfermo del alma, llame a los presbíteros o ancianos de la iglesia para que oren por él y les sean perdonados sus pecados. El protestante dice, es que un hombre no tiene poder para perdonar pecados. ¿Que no tiene poder? Vamos a ver. Si hubiere cometido pecados. No, el 16. ¿Ah? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El 16. Confiesen. Escuchen lo que dice aquí. El 16. Confiesen vuestras ofensas unos a otros. Mire, aquí está la confesión, no con Dios. Porque si dijeran, confiesen sus pecados con Dios, está bien. Pero ahí dice, confiesen sus pecados unos con otros. Otra vez donde dice, y si hubiere cometido pecados serán perdonados. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Y ante quién se van a confesar? ¿Y quién le va a perdonar los pecados? Versículo 13. ¿Dice? Verso 16. Confiesen. No, el 13. ¿Con quién? Porque van a confesar los pecados un hombre con otro hombre, unos con otros. Porque entonces el protestante dice, pues ahí quiere decir que tiene que confesar los pecados y el que va a perdonarle, por ejemplo, si el marido pecó, le tiene que confesar a la mujer y la mujer le va a perdonar los pecados. No, señor, eso no es lo que dice ahí. Es que si el hijo pecó, le tiene que confesar los pecados al papá. No, señor.
O al pastor evangélico. No, Señor. ¿A quién? Versículo 13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? El 14. Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Aquí. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? No solamente del cuerpo. Y ustedes van a ver que no es una enfermedad del cuerpo, es la del alma. Porque habla del perdón, porque habla de la confesión y porque habla de la salvación. Pongan cuidado. 3 cosas que me muestran que es del alma. Confesión, perdón y salvación. Lo último que leyó. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. ¡Aleluya! Aquí no dice, vaya directamente con Dios y confiesa sus pecados para que Dios le perdone. O confiesa el pecado con su esposa o con su esposo. No dice eso. Dice, llame a los ancianos. Ancianos no significa viejos. Significa los presbíteros, o sea, los dirigentes, o sea, los encargados que Dios dejó dentro de la iglesia. Ojo, ya habla de la iglesia. Una, y que ya existía. ¿Otra vez? ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. Una iglesia. Los encargados que Cristo dejó de la iglesia, usted los tiene que llamar. ¿Para qué? Y oren por él. Para que oren por ella. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora vean, vean para que se den cuenta que es una enfermedad del alma donde llaman al cura, por eso llama cura, al sacerdote. Y la oración de la fe. Y la oración de la fe, atención a lo que viene. Salvará al enfermo. No dice sanará, dice salvará. La Biblia Reina Valera. Dice salvará, porque no es la enfermedad del cuerpo, sino la enfermedad del alma. Aquella que Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Esa es la enfermedad del alma. Sanará al enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por la oración del presbítero, por la oración del apóstol, del sacerdote de la iglesia, del que Dios dejó encargado, le serán perdonados los pecados porque Dios dejó en manos de hombres ese perdón de los pecados. Entonces aquí habla de serán perdonados y además, por si alguno tiene dudas, otra vez, lo que viene. Confiesen vuestras ofensas unos a otros. Aquí entonces no está hablando que yo tengo que confesarle a otro, sino al anciano que vino de la iglesia, al que Dios dejó, que ore por mí para el perdón de los pecados, pero tengo que confesar mis pecados. Pero tiene que ser con Dios, no, unos con otros. O sea, un pecador con otro pecador. Volvemos a San Mateo. Entonces San Mateo viene a mostrar la primera clase de personas, aquellas que su vida era una porquería, muerta total, un desierto, pero que Dios toma la iniciativa y le envía un predicador. Puede ser que hoy sea yo el predicador y que Dios me haya enviado para que tú me escuches, donde quiera que esté en el mundo. Puede ser, en aquel tiempo era Juan Bautista. Pero tomó la iniciativa Dios y le mandó un predicador para que se convirtieran, para que arreglaran el camino del Señor, para que enderezaran sus pasos. Entonces la gente escucha el mensaje, toda Jerusalén, toda Galilea y alrededor del Jordán venían a Juan el encargado de Dios, el profeta de Dios, a confesar los pecados porque se habían arrepentido. Teológicamente, enseñanza teológica, ¿de verdad está arrepentido? A ver, prepare el camino del Señor, enderece sus caminos, porque no somos perfectos, nos equivocamos, tenemos que enderezar el camino, pero luego confesemos los pecados.
y después de esto, siga, termine ahí ese pedacito. Y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora ve al otro grupo, que es donde están los protestantes. ¿Qué dice yo? ¿Confesar los pecados con un hombre? No. Ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Yo no, porque yo pecado no tengo. Como los fariseos, ponga cuidado, aquí está el otro grupo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Captan lo que les dice? Generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué significa eso? Que si por un lado había un grupo que, a pesar de ser unos pecadores, unos sinvergüenza, hasta el punto que era un desierto, que no había vida, Dios tuvo misericordia y le mandó un predicador. Ellos se arrepintieron, prepararon el camino del Señor, enderezaron sus senderos y se confesaron. Había otro grupo que no le importaba la confesión, que no le importaba la conversión, porque ellos no tenían pecado y se llamaban los fariseos. Pero eso lo está inventando usted, no lo estoy inventando yo. Luis, busque Lucas 18:9. O lo lee desde el 10, desde el 10. Ustedes saben la historia del fariseo y el publicano que llegaron al templo. Y ustedes van a ver cómo el fariseo oraba en el templo y qué decía. ¿Y por qué Juan le dice raza de víbora? ¿Por qué? ¿Qué hacían los fariseos? Dos hombres subieron. No, el 10. Ajá. Sí, ya. Sí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Aquí está. El que Juan le decía, raza de víboras. ¿Se acuerda del otro que era? Los otros que eran, los que estaban en el desierto, los pecadores. El otro grupo, los pecadores, y el otro pecador era el que se daba golpe de pecho. ¿Se acuerda? Señor, ni levantaba la cabeza, Señor, acuérdate de mí. ¿Cómo es? Señor, bueno, ahí lo dice. Señor, soy un pecador, algo así. Ustedes lo saben mejor que yo. Pero hay dos grupos, solamente que en Mateo pone primero a los pecadores y después pone a los fariseos. Lucas pone primero al fariseo y después al pecador. Pongan cuidado. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Por eso Juan le dice raza de víbora, porque no se creían pecadores. Pongan cuidado. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros hombres son los que están en el desierto. Los otros hombres son los que tienen pecado, los que tienen que preparar el camino del Señor, los que tienen que enderezar las sendas, los que tienen que convertirse, los que tienen que confesarse. Yo no me confieso porque yo pecado no tengo. Gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahí está. Ahí está. Entonces aquí están los dos grupos de nuevo. Vuelvan a Mateo. Los dos grupos de nuevo. El fariseo, yo pecado no tengo. Yo soy cristiano evangélico. Pero no solamente eso. En la Iglesia Católica también hay gente que no se confiesa. ¿Por qué no se confiesa? Porque no tiene pecado. Pero en la Iglesia Católica también hay gente que dice: yo pecado no tengo. Yo no tengo de qué convertirme. Que tiene que convertirse mi mamá, mi tío, mi abuela. Pero yo no tengo nada de qué convertirme. ¡Ey, lástima que no vino la misa Petronilo Pánfilo! No es eso. Es contigo, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Es contigo. Le decía entonces a los fariseos. Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea que ellos no tenían pecado
ya Dios no los iba a castigar, ellos ya estaban salvos como los protestantes con tu y ropa. Y Juan le dice, bueno, todos aquellos, mire, los otros venían a confesar los pecados, pero de estos no se dice que venían a confesar los pecados. De estos venían a bautizarse, pero no a confesar los pecados. Porque no tenían pecado, porque no eran pecadores como los demás, pero venían a bautizarse. ¿Para qué? Para ser hijos de Abraham. Pongan cuidado. Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento, porque no estaban arrepentidos. ¿Qué era la predicación de Juan? Arrepentidos. Y no estaban arrepentidos. ¿Por qué no se arrepentían? Porque no tenían pecado, porque no eran pecadores como los demás. Entonces Juan dice, den fruto de arrepentimiento. ¿Y cuál es el fruto de arrepentimiento? La confesión. Y ellos no querían confesarse, solo querían bautizarse, pero no confesarse. No querían frutos de conversión. El fruto de conversión es la confesión. ¿Estoy arrepentido? De frutos. Vaya a confesarse. ¿Le da pena? Eso es un fruto de conversión. Una muestra de conversión. Que se te note. Voy a confesar, me paso la pena, pero me confieso. De fruto de conversión. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué les está diciendo en castellano? Les está diciendo en castellano que las piedras no son tan duras, no son tan piedras como los fariseos. Porque hasta de las piedras Dios puede sacar hijos de Abraham, pero de estos sinvergüenza ya no. O sea que una persona que no reconoce su pecado, que dice yo no me confieso porque yo pecado no tengo, lo que tiene que corregirse son los católicos, que una parranda de pecadores. Ellos tienen que, díganme el Papa, díganme los obispos, díganme los curas, esos sí tienen que arrepentirse porque esos son unos pecadores. ¿No ven ustedes los escándalos que hay en la iglesia? ¿No han visto las redes? Y usted dice, ay, sí. Pues eso sí, una parranda de pecadores, pero yo pecador no. Y dice el Señor, cuidado, ustedes creen que van a huir de la ira del Señor, que por decir que no tienen pecado, ya ustedes se escaparon, que por decir que ya son cristianos evangélicos, porque ya están bautizados, o porque ya se convirtió al Señor, ya han directo al cielo, porque son hijos de Abraham. Pues yo les digo que Dios puede sacar hasta de estas piedras hijos de Abraham. O sea que el corazón de un fariseo es más duro que el corazón de un protestante si no escucha la palabra de Dios. Es más duro que una piedra. Y por eso ustedes verán que los protestantes se vuelven tercos. Y usted les muestra con la Biblia, les comprueba capítulo y versículo y se vuelven tercos más que una piedra. ¿O no? Vaya, prediquenle a un protestante, a ver. Vaya, prediquenle a un protestante. ¿Los protestantes me han querido escuchar aquí en la Florida? Les he invitado. Vamos a compartir la palabra de Dios, que reunimos toda la comunidad. Vamos a ver, y si cualquier cosa nos convertimos nosotros. ¿Han querido? No han querido. ¿Y por qué no quieren escuchar al Padre Toro? ¿Y por qué no quieren compartir? Porque son más duros que una piedra. Y Dios de una piedra puede sacar hijos de Abraham, pero de un protestante terco, ahí sí la cosa está brava. Eso sí está la cosa brava. Así le muestre usted las cosas como son. Es que el pastor me dijo y de ahí no lo saca nadie. Es que yo ya estoy salvo y de ahí no lo saca nadie. Yo ya estoy salvo. Yo soy hijo de Abraham, yo me voy directo para el cielo. Qué grosería más grande. Qué tristeza más grande. Pero hay buena noticia para nosotros, los pecadores. Nosotros que somos una parranda de pecadores, porque dice el protestante, yo me salí de la iglesia católica porque los católicos son una parranda de pecadores, y no se digan los curas son una parranda de pecadores. Bueno, para nosotros la parranda de pecadores, Dios dice, no importa que haya desierto, no importa que no esté preparado el camino, no importa que esté todo torcido, lo importante es que comience a escuchar la palabra de Dios, que tenga un arrepentimiento y que comience a preparar el camino y que comience a enderezar sus senderos y que comience a confesarse. Ahí va comenzando.
Y por eso entonces en San Mateo, ahí mismo San Mateo capítulo 21, versículo 31, viene a decir algo muy esperanzador para nosotros los pecadores, los católicos, pero algo muy triste para los protestantes. Pero también para los católicos que actúan como los protestantes, que dicen yo pecado no tengo, los pecadores son los demás. Y los que tienen que cambiar los demás, pero yo no tengo nada que cambiar. Porque también dentro de la Iglesia Católica hay. Y es un gran problema que existe. Escuche cómo lo dice San Mateo 21, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El 32 entonces. No, el 31b, 31b, sí. Punto. De cierto les digo, que los publicanos y las rameras... De cierto les digo, que los publicanos, los pecadores públicos, que la gente sabe, ha descubierto que es un pecador, que a lo mejor metió la pata públicamente, que a lo mejor le hicieron escándalo hasta por internet, pecador público, que los publicanos... De cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Pecadores, queda una oportunidad para nosotros. Aunque los protestantes digan que ya vamos con tu ropa al infierno, Jesucristo, tu Señor y mi Señor, el que es el camino, la verdad y la vida, dice, mentira, todavía queda opción para los pecadores. El reino de los cielos todavía le pertenece a los pecadores que se arrepienten, que cambien, que preparan el camino, que enderezan sus pisadas, que se confiesan todavía. Y aquellos fariseos que encarnaban lo que es la teología protestante, se van a quedar latiéndole a la luna cuando vean que la parranda de católicos pecadores entrarán en el reino de los cielos. Claro, si se arrepintieron, si se confesaron. Y que ellos se quedarán latiéndole a la luna, como lo dice el maestro. Eso está escrito. Les aseguro otra vez, Luis. Cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Dígame si no es un cachetadón a pata de oreja para un protestante esto. Esto es mentarle en la madre. Pero gracias a Dios yo no había nacido para que no diga que lo inventé yo. Eso lo dijo el maestro. El que es el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo Dios. O sea, aquí está diciendo pecador, por muy pecador, aunque sea público, aunque lo hayan escandalizado por las redes, tienes la misericordia de Dios y la buscas. ¿Por qué? ¿Por qué le ganarán el reino del cielo? Aquí está, escúchenlo. Porque vino a ustedes Juan. ¿Se acuerda Juan? Que predicaba en el desierto. Vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Ahí está el detalle. Ahí el detalle, entonces se la está tirando a los fariseos que en el capítulo 3 que leímos no quisieron confesar sus pecados porque pecados no tenían. Y los publicanos y las prostitutas eran los que estaban en el desierto. Pero que comenzaron, hubo un principio. Entonces, católico, Dios te dice, no importa lo que haya pecado, puedes comenzar ahora. Si esperas el reino de los cielos, porque el reino de Dios ya está cerca. Si lo anhelas, si lo deseas, si pones la mirada en el más allá, si no te quedas mirando en la tierra, si no sabes que un día te vas a morir y que te vas a encontrar con Dios, te queda un camino, tienes alternativa, tienes salvación, tienes oportunidad. Esto es el tiempo de Adviento, Él viene. Esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pues tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Lo esperamos. Entonces, ¿cómo lo espero? Pues escuchando la palabra de Dios, teniendo una conversión, arreglando el camino, preparando el camino y enderezando la pisada y confesándome. Entonces, voy preparándome para el encuentro con el Señor. ¿Cómo me convierto en fariseo? Diciendo yo pecado no tengo. El pecador es aquel sí tiene que cambiar. De ahí el pecado grande del católico que señala a los demás
Que Jesús dice, fariseo hipócrita, ¿por qué no te saca primero la viga que hay en el tuyo para que vea la basura que tiene el hermano en su ojo? ¿Por qué ve la basura que tiene su hermano en el ojo y no ve la viga que tiene en el tuyo? O sea, que nosotros somos fáciles para ver el pecado de los demás, pero no somos fáciles de ver el pecado que hay en nosotros. Y que solo la palabra de Dios nos puede ayudar a ver el pecado que hay en nosotros para no juzgar a los demás, sino para juzgarnos nosotros mismos delante de Dios y para no poner nuestro corazón duro como piedra, sino transformar nuestra vida a la luz de la palabra. Vino Juan y los publicanos y los fariseos, los publicanos y las prostitutas, le escucharon y por eso se ganaron el reino de los cielos. Pero ustedes no quisieron escuchar. ¿Ve la terquedad? Es el retrato vivo de los protestantes en la Sagrada Escritura. No quieren escuchar a los ministros, a los profetas de Dios que vienen predicando la palabra de Dios con toda claridad, con capítulos y versículos y con toda verdad. Pero se aferran a lo que dice su pastor y no quieren cambiar. Las prostitutas y los publicanos, en castellano, todos los parrandas de pecadores que son los católicos, le ganarán a ustedes en el reino de los cielos. Católicos, hoy hay una palabra de aliento para nosotros. Hoy hay una esperanza, porque el peso de los pecados a veces nos acongoja, nos humilla, a veces nos quita hasta las ganas de vivir, pero Dios dice, todavía queda una opción. Arrepiéntete. Cambia de vida, busca al Señor, confiésate. Y aunque tus pecados sean negros como azabache o rojos como escarlata de Mateo de Isaías 1:18, su alma quedará blanca como la nieve. ¿Habrá una oferta más grande que esa? Como sacerdote de Dios Altísimo, hoy he querido simplemente mostrarles a ustedes que Dios es un Dios de misericordia, que Dios ha venido a salvar al pecador que se arrepiente. Y que dice San Lucas capítulo 15, en el versículo 7, dice, y no hay más alegría en el cielo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Escúchelo. 15:7. 15:7. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso es lo que decía Juan. De cierto, pecador. Arrepentirse, buscar al Señor, cambiar de vida y confesarse. Entonces, cuando esa persona muere, ¿hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente? Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Traducido al castellano, hay alegría por un pecador católico que se arrepiente, que por 99 protestantes que no necesitan confesarse y arrepentirse, porque ellos pecados no tienen, porque son cristianos evangélicos, porque ya están salvos y van para el cielo con tu ropa. Que no está dibujado en la Biblia la doctrina protestante. Está dibujada. Por eso, cuando peques, no te desesperes como Judas hasta el punto de ir a colgarse en un mecate y decir, qué desgraciado soy, no tengo perdón de Dios. Cuando peques, llora como Pedro y busca el perdón de Dios. Cuando peques, hazlo de buen ladrón. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Cuando peques, arrepiéntete. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. A mí me llama mucho la atención cuando David pecó y le gritaba al Señor, misericordia, Señor, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací pecador, me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites de tu santo espíritu. Oye, eso es lo que el católico debería tener presente. Cuando es que no mires a los hombres, porque harán lo mismo que hicieron con la pecadora, con piedras en la mano me hace morir. Cuando peques, mires a Cristo que te dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Esto no ha cambiado ni cambiará. Los hombres te condenarán y te mandarán al infierno, pero Dios es Padre de misericordia. Y eso es lo que Juan hoy nos está diciendo. Y es lo que la iglesia recalca. Busquen de Dios, preparen el camino del Señor, enderecen sus pisados, confiesen sus pecados, después un arrepentimiento. Y entonces están en Adviento, o sea, preparados porque el reino de Dios ya está cerca, que traducido al castellano, la pelona está en la esquina. Termino como decía un santo. Pecador, hoy alerta que la muerte está a tu puerta, vida corta, tiempo cierto. Hoy estoy vivo, pero mañana muerto. Pecador, ojo y alerta que la muerte está a tu puerta, vida corta, tiempo incierto. Hoy estoy vivo, pero mañana muerto. Gracias, Señor, porque tu palabra es un bálsamo hoy para nuestra vida. Gracias porque tu palabra hoy nos da esperanza. Sí, la esperanza que dice la segunda carta del día de hoy, la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Las Sagradas Escrituras fueron escritas, valga la redundancia, para dar la paciencia y el consuelo que solo dan las Sagradas Escrituras, para que así podamos tener esperanza. Pues tenemos la esperanza, Señor, de disfrutar contigo el reino de los cielos que está cerca. Y el consuelo nos lo da las Sagradas Escrituras, donde nos muestran que no viniste por los justos, sino los pecadores. El consuelo nos da la Sagrada Escritura que dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.